Bueno, gente, largamos nomás. El círculo de estudio de hoy, del yoga basista. Oh, oh, oh. Bueno, buen día, bienvenidos todos los que estamos y a todos los que miren después por YouTube. Estamos en un nuevo círculo de estudio del yoga basista y el sábado pasado no hubo porque tuvimos un hermoso encuentro en Nocancani, en la ciudad de Recreo, cerca de Santa Fe, tratando sobre el tema de este libro Yoga Basista y su estudio. Participó mucha gente. Hoy Horacio no va a estar que es el conductor de este programa, no va a estar por motivos personales, así que hoy eventualmente estoy yo en la conducción y en la dirección del círculo de estudio. Pero antes de largar con la lectura del día que nos toca, página 595 para los que tenían el libro viejo. Raúl nos va a comentar y otros personajes que estuvieron en este sábado pasado y domingo en No Cancani, qué tal fue el encuentro y qué sintieron, qué les pareció. Raúl. Bueno, buen día a todos, Sairam. Nosotros viajamos de Mendoza, llegó Mónica y Tania y yo y nos juntamos en Rosario. A la tarde partimos con Andrea, otras con Horacio. Bueno, llegamos el viernes a la tarde, se inició la primera etapa del encuentro con los que iban llegando y después la mayoría de la gente llegaba el sábado y domingo hasta el mediodía. Realmente, desde que llegamos, llegar a No Cancani es llegar a Prayanti Nilayam. Realmente se siente lo mismo que se siente ahí, es una energía de amor verdaderamente increíble. Se puede decir que los diálogos que yo fui teniendo personalmente con cada una de la gente que me iba encontrando, algunos amigos virtuales que los conocía por acá, pero que no habíamos estado presentes. Fue un placer conocerlos a cada uno porque realmente la presencialidad, la virtualidad fue necesaria porque así lo mandaban los tiempos, pero la presencialidad, estar cara a cara hablándose, fue verdaderamente maravillosa porque se olfatea la energía del amor, el cariño con que nos recibieron. Bueno, Silvia y su equipo de gente en la cocina con la tarea de servicio que hicieron para estar atentos con todos los detalles de las comidas, las meriendas y todo eso, fue una cosa maravillosa. Manos amorosas que hicieron todo increíblemente bien. La parte del círculo fue interesante cuando compartimos el círculo entre todos, eh, porque se dio la visión de algunos mensajes cortos que tenía que llevar cada uno del yoga ballista. Fue muy enriquecedor. Después, al otro día, la charla de Pablo y su hermano, donde participó también su mamá, fue realmente increíble. Yo conocía los detalles de las experiencias de Pablo, pero se puede decir que ahí la contaron completa. Yo conocía la mitad de la historia. Fue verdaderamente una cosa increíble, es alucinante, es estar en otra dimensión con ellos, realmente, y con la humildad que ellos hablan y que visualizan todo, es verdaderamente una enseñanza, es conmovedor. Después, la, las charlas eh,
que tuvo Dardo con Albina sobre el yoga ballista fueron increíbles porque realmente remontaron a la historia de cómo comenzaron ellos en Rosario con el yoga ballista. Y bueno, que indica que por algo uno escucha hablar y sabe la sabiduría que tienen, y esa sabiduría en parte es porque les nace, pero en otro es porque han hecho un esfuerzo muy grande para interpretar el yoga gallista, como sería el caso si no se acercara Marcos Erice, que realmente son personas muy, muy solventes en todo esto, y verdaderamente fue maravilloso. Y bueno, no faltaba, fue todo fue todo alegría, fue todo amor, y de noche también fogones con guitarreadas, a la noche, a la luz de la luna, fue verdaderamente maravilloso. Eh, realmente la armonía que se percibía fue totalmente Sairam, que siga otra persona. Hola, Zairam. Bueno, para mí coincido con las palabras de Raúl, fue todo muy armonioso, se podía vivenciar esa armonía y en particular a mí me pasó que es como que yo siempre percibí el Ananda, ¿no? Eso que uno percibe cuando está conectado y todos vibramos en la misma frecuencia, creo que el amor a Swami nos une y es un poco parecido a lo que yo me pasó cuando volvíamos con Luis, que era un hermano que se iba para Salta y me trajo hasta Rafaela. Yo llegué el sábado y Silvia con su servicio amoroso me esperó en la parada, porque yo venía de Rafaela. Y bueno, ella de su servicio de amor me esperó, fuimos a Nocancani, y yo me incorporé el sábado en el desayuno. Pasé toda la experiencia de los satsang que realmente me conmovieron un montón y realmente sentí esa presencia y esa conexión de Swami todo el tiempo. Y esto que yo también quería recalcar cuando me volvía, que también un servicio amoroso de Luis, que es un señor de Salta, que me trajo. eh, bueno, esto de él en el auto tenía los vayan y mensajes de Swami, y eso hace que uno, como siempre Swami dice, estar en contacto con gente en buenas compañías, ¿no? Y yo sentía adentro ese amor, no sé, era como una sensación interna de Ananda que se agrandaba adentro, no sé, y eso lo lográs cuando estás en compañía con personas que estamos hablando de Swami, ¿no? Y fue necesario este encuentro presencial, porque si bien también lo percibimos en los círculos de estudio, necesitamos para nuestro trabajo llevarnos toda esa vibración con nosotros. Así que para mí fue muy gratificante y lo necesitaba. Hacía mucho tiempo que había pedido esto, así que agradecida a todos por el servicio de cada uno. Hizo lo que Swami quiso que hagamos. Así que Sairam. Hola a todos, buen día. Yo quiero compartirles un par de cosas que sentí. En primer lugar, siento que a diferencia de otros encuentros, en lugar de ser un encuentro espiritual, fue un encuentro de amigos con metas espirituales. Eso lo sentí yo, lo sentí muy adentro. En segundo lugar, me llamó la atención, me, me, me sonó fuerte adentro cómo nos estamos tratando y cómo nos estamos dirigiendo unos a otros como grupo. Yo siento que estamos logrando, y por qué no hemos logrado, lo que Swami nos pidió desde el primer día, que es que eh, cuando él dice, watch your thoughts, cuiden sus pensamientos, watch your words, fíjense en lo que hablan. La actitud con la que hablábamos y actuábamos, y las intenciones con las que decíamos las cosas, los temas que hablábamos, yo siento que ya estamos en otro escalón. Y lo último que me queda como sensación después de haber vuelto del encuentro es que todo esto que estamos leyendo, todos estos conceptos y esta manera de vivir,
ya la podemos vivir en el día a día. Bueno, gracias Andrés. Bien. Sí, Mónica, no Eh, sé si... Ahí está, eh, comentamos. sí, no sé si se escucha bien, pero la otra vez se me cortó. Eh, bueno, ya todos hemos experimentado que Nocancani es un pedazo de Prayán. En cuanto al encuentro, voy a repetir algo que ya dije. Siento que somos esos seres celestiales que escuchábamos junto a Rama las declaraciones de Basista sobre el ser, la conciencia y todas esas historias bellas. No me quedan dudas que alguna vez pautamos un encuentro físico en aquellos cuerpos sutiles que tuvimos cuando escuchábamos a Basista. Fue un encuentro sumamente positivo para todos. Creo que absorbimos una energía muy elevadora. Me encantó conocerlos, interactuar con algunos, verlos, para mí ya era suficiente. Es como si casi estas 80 personas que estuvimos habláramos el mismo idioma o hubiésemos cursado las mismas materias de vida, sobre todo las espirituales, o sea, todos sabían el Gayatri, todos sabían los términos, todos veníamos de lugares diferentes y sabíamos de qué se hablaba, de qué era el significado tan importante que nos había unido. Más allá de lo físico, a veces trato de ver, más allá de lo físico, a mí me llenó el alma de todos ustedes. Sentí que en algún momento hemos sido compañeros de cuevas, de bosques, de eras antiguas, de templos, de peregrinajes. Nos unió el yoga basista, pero no ahora. Vaya a saber en qué momento remoto decidimos investigar para llegar al punto que nos trajo aquí. Por eso les digo que siento que somos esos seres celestiales esperando por un cuerpo físico para algún día juntarnos. Chicos, lo logramos. Sairam. Bueno, gracias Mónica. ¿Alguien más que quiera comentar algo del encuentro que estuvo participando allí? Algunos se lo perdieron. Dale, Gerardo, adelante. Bueno, yo quería comentar algo. El mensaje de Sai Baba a la luz del yoga basista era el título del encuentro. Y a mí me parece que se cumplió de sobremanera, ¿no? Porque una de las cosas que pasaron, aparte de todo lo maravilloso que están contando, que fue las interacciones que pudimos tener entre los devotos, ¿no? Que fue una maravilla realmente, fue esta confirmación. Era el mensaje de Sai Baba con la, digamos, la coherencia que hay entre las dos cosas, ¿no es cierto? Si podemos decirlo. Algunas personas habían dicho que por ahí no habían leído el libro, pero surge claramente que es lo mismo, que es el mismo conocimiento, la misma sabiduría, los mismos mensajes. Y bueno, eso es una de las cosas que quiero rescatar. Después, la verdad que sí, fue muy lindo haber compartido todo esto. Realmente fue una carga de pilas muy grande y volvimos, pero re contentos. Conocí personas muy interesantes, realmente me maravillé del conocimiento de montones de gente y lo agradezco. Estas interacciones realmente nutren el alma, así que estaría bueno organizarlo otra vez y no se lo pierdan. Se irá. Sí, muy lindo. Gracias Gerardo por comentar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, bueno, Liliana nos comparte acá que está súper emocionada y que bueno, qué lástima no pudo estar en el encuentro como muchos otros, ¿no? Bueno, pero ya se dará, como dijeron algunos de ustedes, va a salir el momento que más personas se encuentren y que cuando llegue la oportunidad, bueno, todo le encajará para estar, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que fue lindo, como dijo Andrés, Gisela, Raúl, comentaron todos, Mónica y Gerardo. Eso se sintió, mucha pureza de pensamientos y acciones, ni hablar, y palabra. Entonces toda esa energía fue todo como una, como comentaba Mónica, todo como algo en conjunto que ya viene de antes trabajándose en nuestra mente.
para la disolución de todas nuestras vasanas. Es un gran esfuerzo, como dijo Raúl también, mucho esfuerzo, que lo hacemos todos para poder llegar a la meta que es la fundirse en el ser, ¿no? En la conciencia infinita. Así que bueno, muy lindo, más allá de ni hablar de las cebas, cómo trabajaron, toda la comida servida, todo preparado, no había que mover nada, nada, todo espectacularmente preparado y con un esfuerzo. Días antes vinieron trabajando para que esto se dé. Y encima como se iban perdiendo todas las partes del encuentro, a lo último nos pidieron por lo menos pongan un micrófono para que llegue hasta la cocina, el audio de los, de los comentarios de Albina, mío y lo que se pudo, ¿no? Antes de que termine el encuentro. O sea que encima, no solo sirviendo, sino interesadas por lo que se está hablando. Que ya sabemos todo, que aunque sean vibraciones, les llega. Pero bueno, muy lindo. Me alegro que la hayan pasado todo bien, yo también la pasé bien, así que, bueno, si nadie más va a comentar sobre el encuentro, podemos empezar la lectura de hoy. Y largaremos después con el primer comentario sobre la lectura con Marcos Erice. Bueno, arrancamos, como dijimos, página 595 del libro viejo, fotocopiado viejo. Descripción de los estados mentales. En este mundo soñado había sol, montañas y océanos, y también dioses y demonios, y seres humanos. Había ciudades y bosques, diversas unidades de tiempo y direcciones espaciales. Me dije a mí mismo, ¿cómo es que veo un sueño si no estoy dormido? Después de pensarlo bien, comprendí que aquella era la verdadera forma de la conciencia, pues todo lo que la conciencia manifiesta en su interior se conoce como mundo. En donde quiera que esta conciencia ve su forma, su propia forma, es como si estuviera viendo el mundo, sin perder su propia naturaleza de conciencia infinita. Comprendí que este mundo que se conoce como un objeto soñado es la percepción de la conciencia. La manifestación de esa conciencia es lo que se conoce como mundo de la vigilia y como mundo onírico. Repito esta parte. La manifestación de esa conciencia es lo que se conoce como mundo de la vigilia y mundo onírico. Pero solo hay una conciencia, sin división ni determinación alguna. El sueño es sueño en relación con la vigilia, pero el sueño es un estado de vigilia cuando se está percibiendo como tal sueño. El sueño onírico no es distinto a la vigilia, es como si la vigilia tuviera dos aspectos iguales y distintos a la vez. Una persona solo es conciencia. Aunque los cuerpos se destruyen, la conciencia que hay en ellos no desaparece. La conciencia es como el espacio, aunque existe como si fuera un cuerpo. Lo infinito aparece dividido en infinitos objetos con forma y sin forma, a causa de que infinitos pensamientos o experiencias de conciencia brillan en el interior de la conciencia misma. Cuando el Jiva abandona la experiencia de los objetos externos y se introvierte en el mundo interno del corazón, aparece el sueño onírico. Pero cuando el Jiva tiene la conciencia enfocada hacia el exterior, decimos que se halla en estado de vigilia o Jagrat. Cuando el Jiva vuelve su mirada hacia el interior, decimos que se halla en el estado onírico o Swapna. El propio Shiva se manifiesta como el espacio, la tierra, el viento, las montañas y los océanos, ya sean vistos como algo exterior en Jagrat o como algo interior en Swapna. Cuando se comprende y se realiza esta verdad, el Shiva se libera de los vasanas o tendencias mentales. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué es el sueño?
y me puse a investigar el estado onírico o swapna. Cuando uno se cansa de experienciar los objetos de la vigilia y decide interiorizarse, se produce el sueño profundo o sushupti. Del mismo modo que en el cuerpo hay partes sentientes e insentientes, como el pelo, las uñas, etc., el sueño profundo se caracteriza por la inconsciencia. Cuando el deseo de paz y tranquilidad se apodera de la mente, ésta entra en sushupti o sueño profundo. Después me puse a investigar el estado llamado turiya o cuarto estado. Cuando uno se establece en Turiya, el mundo objetivo desaparece a causa del exceso de luz. Aunque entonces el mundo se borra de la mente, nada deja de existir en realidad. En el estado de Turiya, los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo son tal cual son. La comprensión de que el mundo no ha sido creado porque no hay ninguna razón para ello y que lo único que existe es Brahman, es realmente el estado Turiya. En ese momento deseé fundirme en la conciencia de aquel ser en el que me había introducido. Cuando abandoné el ojas de aquel ser con el fin de introducirme en su conciencia, mis propios sentidos se despertaron de repente, pero los contuve y al instante entré en aquella conciencia como había deseado. En cuanto entré en la conciencia del otro ser, experiencié dos mundos al mismo tiempo. Todas las cosas parecían duplicadas, pero como ambas inteligencias perceptoras eran semejantes, la dualidad aparecía como algo sutilmente mezclado, como el agua y la leche, sin que pudiera separar una de otra. En ese momento, dirigí la conciencia del otro ser hacia mi interior con la ayuda de mi conciencia, y los dos mundos se fundieron en uno solo. Como el que se cura de una diplopía pasa a ver una luna donde estaba viendo dos. No había abandonado mi propia inteligencia, pero mi mundo pensado se superponía exactamente sobre el mundo pensado por el otro ser. Y de este modo comencé a experienciar el mundo tal cual es. Después de algún tiempo, el otro ser se durmió y yo aproveché los rayos de su mente. El otro ser había recogido sus sentidos con sus respectivas funciones, como una tortuga recoge sus patas dentro de la concha. Sus órganos sensibles estaban como muertos y sólo existían como formas pintadas en un cuadro. Yo estaba en su interior y seguí el curso de su mente y penetré en su corazón. Por unos momentos disfruté de la felicidad del sueño profundo. Después volví a introducirme en el ojas. Todos sus canales o nadis estaban congestionados a causa de la fatiga y por el alimento y la bebida que había tomado. El prana fluía lentamente a través de su nariz. El prana regresó a su fuente, el corazón, y abandonó la mente y su percepción de lo material, porque el corazón es su objeto y sede natural. La conciencia, el ser, era ahora su propio objeto, y no había ninguna actividad externa. Brillaba en sí misma como ella misma. En ese momento, Rama preguntó con curiosidad, pero si la mente solo puede pensar por medio del prana, y éste había dejado de actuar, ¿qué es esa mente en sí misma? Vasa Vipaschit no tardó en responder. Aunque el cuerpo parece ser real, en realidad no existe. La mente es tan real como una montaña vista en un sueño. Puesto que ningún objeto ha sido creado jamás, porque no hay causa para ello, la mente que ve esos objetos tampoco existe. Todo es Brahman, e incluso el cuerpo, la mente y todo lo demás solo son Brahman. No puedo describirte la manera en que los conocedores de la verdad ven esta aparente paradoja.
La conciencia infinita, una e indivisible, se percibe a sí misma como su propio objeto, y eso es lo que conocemos como chitta o mente. Cuando surge la noción de movimiento, esa noción se manifiesta como el prana o fuerza vital que permite el movimiento de los cuerpos. Ese prana produce las percepciones por medio de los sentidos, y entonces aparece lo que conocemos como mundo. Chitta, o la mente, es pues el creador del mundo, con todo lo que hay de real y de irreal en él. El prana, o fuerza vital, ha sido imaginado por la mente, cuando ésta piensa que tiene que moverse. Aunque en algunas ocasiones, si está muy cansada y se sumerge en el sueño profundo, prescinda temporalmente de él, vuelve a retomarlo de inmediato para seguir moviéndose a voluntad. En el momento en que ese prana se une con la mente, ésta ve el mundo objetivo y no recupera su verdadera naturaleza de conciencia pura, mientras sigue firmemente convencida de que no quiere prescindir del movimiento que ese prana permite a su cuerpo. La mente experiencia el dolor porque no para de moverse de un extremo a otro de la percepción, es decir, del objeto al sujeto. Este dolor no puede cesar hasta que no brota el autoconocimiento, que es lo único que puede acabar con el erróneo pensamiento de que la conciencia es un objeto. El autoconocimiento no aparece hasta que no se investigan los caminos de la liberación, pero uno puede investigar ese tema de muchas formas distintas. La mente mantiene constantemente la idea de que el prana o fuerza vital es su propia vida y por esa razón permanece en el prana. Cuando el cuerpo goza de bienestar, la mente funciona correctamente, pero cuando el cuerpo no se siente bien, la mente no ve otra cosa que aquel trastorno físico que le produce molestias y preocupaciones. Mientras el prana está ocupado de sus vigorosos movimientos, se absorbe en ellos y es incapaz de buscar el autoconocimiento. La relación entre la mente y el prana es la misma que la de un conductor y su vehículo. Esa es la idea concebida por la conciencia en un principio, y así se mantiene en todo momento. El que no está iluminado no es capaz de trascender esta relación inicial. La persona ignorante sigue manteniendo imperturbables las ideas de tiempo, espacio, materia, mente, prana y cuerpo. Cuando la mente y el prana funcionan armoniosamente, la persona puede desarrollar actividades diversas, pero cuando hay una perturbación en aquella relación, la persona es afectada por esta desarmonía. Cuando ambas, la mente y el prana, dejan de actuar, el jiva está en sueño profundo. Cuando las nadis están obstruidas por el alimento u otras causas, el movimiento del prana se obstaculiza y sobreviene el sueño profundo. A veces no existe esta obstrucción del alimento, pero las nadis están muy fatigadas o debilitadas por la enfermedad, y en ese caso el prana tampoco es capaz de circular libremente y también sobreviene el sueño profundo. En suma, cuando las nadis están obstruidas por impurezas y el prana tiene que realizar un esfuerzo excesivo para circular, el cuerpo se sume en el sueño profundo. Cuando cayó el día, aquel ser en cuyo corazón había entrado cayó dormido. Entonces disfruté del sueño profundo. Cuando el alimento ingerido por aquel ser fue debidamente digerido y las nadis volvieron a desatascarse, el prana comenzó a mover vigorosamente el cuerpo y aquel ser se despertó de nuevo. Entonces vi cómo salía el sol y aparecía el mundo en su corazón. Vi todo esto como realmente era, pero aquel mundo estaba sumido en la disolución cósmica. Me vi a mí mismo sentado en una casa con mi compañera.
La corriente cósmica nos arrastraba con casa y todo, mientras nosotros hacíamos esfuerzos por mantenernos con vida. De pronto, la casa en la que estábamos instalados saltó hecha pedazos. Salté al agua, abandonando a mis hijos y a mi compañera con el único interés de salvar mi vida. Unas veces me hundía en la corriente y otras emergía en la superficie. Por fin encontré una roca donde hacer pie y descansar durante unos momentos, pero una ola gigantesca me golpeó y me tiró de nuevo al agua. No hubo ningún tipo de sufrimiento que no fuera experienciado por mí en aquellos momentos. Mientras tanto, a causa de la completa desesperación en la que me encontraba, recordé toda mi vida pasada en una especie de samadhi. Había entrado en otra persona en mi deseo de conocer el estado onírico y me di cuenta de que lo que estaba percibiendo era una ilusión. Al mismo tiempo era consciente de mi situación presente, y aunque me veía arrastrado por la corriente, sentía alegría. Mientras observaba la riada y la destrucción que estaba causando, pensé que para el destino no había nada imposible. Esta impetuosa corriente estaba arrastrando a su paso a todos los dioses. Las gigantescas olas que parecían vigorosos elefantes llegaban a tocar el trono del creador Brahma. Tenían la fuerza de 1000 leones y cubrían el cielo como nubes descomunales. Los dioses protectores de la tierra, con sus palacios y vehículos, eran abatidos y arrastrados por la impetuosa corriente. Los dioses y los demonios flotaban sobre la catastrófica riada y se ayudaban unos a otros. A causa de las ciudades y los palacios que habían sido destruidos, las aguas parecían sólidos muros. Hasta el sol había sido superado por la espantosa riada y se había sumergido en los mundos inferiores. Los únicos que no sentían preocupación alguna eran los conocedores de la verdad. Aunque sus cuerpos eran arrastrados por la corriente, carecían de la falsa identificación con sus cuerpos. En esta catástrofe de la disolución cósmica en la que todos los seres eran devorados por la muerte, ¿quién podía salvar a quién? Todo el universo parecía hundirse en el océano. ¿Dónde estaban los dioses encabezados por el propio Indra? En este momento, el cazador preguntó al sabio: ¿cómo es posible que un sabio como tú pueda sufrir tales alucinaciones? ¿No hay ninguna meditación u otras prácticas que puedan evitar esta tortura? El sabio le replicó de inmediato: al final de un ciclo cósmico desaparecen todas las cosas, unas llegan a su fin lentamente y otras de modo repentino. Lo que tiene que suceder, sucede inevitablemente, hagamos lo que hagamos. Además, en las grandes desgracias se debilita el esfuerzo, la inteligencia y la vitalidad de todos los seres, incluso la de los grandes sabios. Por otra parte, lo que te he descrito solo era un sueño, y en un sueño no hay nada imposible ni irreparable. Era necesario que te contara esta experiencia onírica. Ahora voy a contarte la verdad. Acá termina la lectura de hoy, bastante brava, y ahora viene otro título que seguirá el sábado pasado, que dice Verdadera aventura del sabio en el corazón de otro hombre. Bueno, después de esta ardua lectura vamos a escuchar a... que aparecen carteles, no me deja ver ni seguir. Bueno, pero sigo vivo en la riada. Me arrastró la riada, pero sigo vivo. Marcos, adelante. Ok, el sábado que viene, no el sábado pasado, ¿vio? El sábado que viene. Dardo, Bueno, te pido bárbaro, bárbaro. permiso, te pido permiso para hacer algo que acostumbramos a hacer, es que es dar la bienvenida a las personas que se incorporan a nuestro lindo círculo aquí. Y hay dos personas que no conozco, una es Carlos y otra es León. Entonces, Carlos, por favor, ¿tendrías la gentileza
aunque sea un minuto, de presentarte para que te podamos reconocer en el grupo? Carlos Daniel. Carlos Daniel no está escuchando seguramente. Y León es la otra persona. Sí, no, Carlos, Carlos no se pudo habilitar el micrófono. No, Carlos sí. Carlos, si no tienes el micrófono, ¿puedes poner tu micrófono? Hola, Carlos, ¿me ¿podrías tener escuchan? tendrías la gentileza de presentarte, por favor, para que el grupo te conozcamos, para darte la bienvenida a este círculo? Dale, dale, dale. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, soy Carlos Magrán, viví muchos años en Santa Fe, 21 años, hace 5 que volví a mi ciudad de origen, Paraná, y bueno, asistí muchos años al Centro SAI, a Nocancani, yo me conecté con SAI allá por el año 97, me acordaba con Julio cuando volvíamos a Santa Fe, y bueno, fue muy activo, tuve la dicha de conocerlo a Ernesto Massín, el marido de Albina. Y bueno, compartimos los primeros años de Nocancani y muchos años de encuentros. Fui presidente del Centro SAI durante algunos años. Y bueno, me alejé, o sea, físicamente, no. Uno con Baba siempre la unión es mientras estemos en este plano o en otros planos. Eh, el hecho, me vine a Paraná antes de la pandemia, cada tanto iba al Centro SAI, cuando vivía en Santa Fe. Bueno, con la pandemia no me podía mover y en realidad he ido un par de veces nomás a Nocancán y el Centro SAI de Santa Fe. Y ahora se dio lo del encuentro, que pensábamos estar el sábado temprano, íbamos 3 personas. Bueno, tuve un problema el viernes a la noche con la pérdida de los documentos y que por suerte me lo recuperaron el sábado a la siesta, así que el domingo decidimos ir, como para no perder todo el encuentro. Bueno, una apretada síntesis de quién soy, digamos. Gracias, Carlos, gracias, Carlos. Y León, No. que se te nota en un micro ahí, León. ¿Qué tal? Buenos días, Zairán para todos. Estoy en un micro, sí, viajando de Cipolletti, Neuquén, volviendo a Buenos Aires. León Agüero de Buenos Aires, para el que no me conoce, en este caso que tengo enfrente ahora, no lo conozco y me presento. Sobre quién soy, bueno, me gusta lo que dice Rumi, no sé quién soy. Me encuentro en una asombrosa y lúcida confusión. De ahí la posibilidad y gracia de tenerlo a ustedes, a su en nuestros corazones, que nos dice la verdad de la divinidad que somos en esencia. Premas Barupa, ¿no? Encarnaciones del amor divino. En eso me centro. Los dejo a ustedes porque estoy en el micro, no puedo hablar mucho y bueno, sigo con esta gracia de yoga ballista aquí ahora. La suerte de conocerlo a Dardo hace muchos años, como el 2011 nos cruzamos cuando recién conocí los centros y tuvimos una charla de toda una noche donde hablamos sobre el yoga ballista, que a poquito empezamos a andar en esas aguas. Y hoy, feliz, contento y agradecido de estar en plena condición con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Zaira, muchas gracias, León. Bueno, vamos a centrarnos en el tema. Recordemos unas cosas que nos ayuda, o por lo menos a este Jiva, es todo es referencial. Entonces, al hacer el análisis del texto, es, a mi juicio, desde el lugar del rol de Marcos como Jiva, el de saber cómo se debe interpretar o cómo se puede interpretar este texto, porque no es, a mi juicio, siempre simple. Leamos una parte del texto que me ha llamado la atención. Marcos, ¿Cómo perdón, un es? poquito más volumen o más cerca del micrófono. Ajá, A ¿la ver. hora? No, un poquito más, no. Ok, un segundo, voy a Se subir escucha un poquito bajo. ¿Así? Sí. ¿Ahora? Ahí está un poquito mejor, sí. Ya, ok. Dice el texto, ¿cómo es que veo un sueño si no estoy dormido? ¿Ya? Primera pregunta, ¿cómo es que veo un sueño si no estoy dormido? Y aquí dice una frase, todo lo que la conciencia manifiesta en su interior se conoce como mundo.
En donde quiera que esta conciencia ve su propia forma, es como si estuviera viendo el mundo sin perder su propia naturaleza de conciencia infinita. Veamos esto, que lo hemos dicho varias veces, pero a ver cómo se aplica esto en la vida diaria, que es sumamente importante. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? Swami, en una de sus cartas a Indulá Shah, hablaba que lo más importante era la visión interior. La mayoría de las personas ve con la visión del ojo y ve lo que hay en el espacio físico, podríamos decir así, o manifiesto, que es el Bhutakaya. Pero hay otra visión. Y la otra visión es la visión de la mente, en la cual nosotros, al cerrar los ojos físicos, podemos ver todo el pasado, el presente y el futuro, y Swami nos hace un ejemplo, nos da un ejemplo en esto que corresponde al espacio del Chitakaya, cuando nosotros, habiendo estado en Prayanti, recordamos en el aquí y ahora y visualizamos en el aquí y ahora aquello que hemos estado viviendo en Prayanti. Entonces, estamos en el segundo espacio, el espacio de la mente, el Chitakaya. Pero hay un tercer espacio que es el espacio de la conciencia, que es el Chidakaya. Entonces, la pregunta que surge en la frase es, primero, ¿cómo es que veo un sueño si no estoy dormido? La pregunta es, ¿quién es aquel que ve? ¿Ya? Y todo lo que la conciencia manifiesta en su interior se conoce como mundo. Entonces, aquí hay algo interesante. Lo único real es el espacio de la conciencia infinita. O sea, yo soy esa conciencia infinita. ¿Ok? Yo soy Chitananda. Yo soy eso. ¿Ok? Ahora, dentro de eso, y Swami lo explica muy bien y también Vasista, está la parte que es real, para decir así, que vamos a suponer una gran esfera. ¿Cierto? Imaginemos una gran esfera totalmente transparente, que es el espacio de la conciencia infinita. Nada puede haber fuera de eso. Ahora, en esa esfera se manifiesta algo, es como si de repente apareciese algo. Entonces, si algo aparece, ¿cómo sé que aparece? Porque hay algo que lo está viendo. A veces juego con Guillermo Navarro, digamos que está cuando él tiene su costumbre de ser corredor, que, digamos, él hace trote. Cuando él va trotando, esto lo hemos hablado, cuando uno va trotando, ¿ok? La mente a veces va en un canto, en un medio, por algún lado, y el cuerpo va por otro. Pero de repente, al parar el trote, se percibe el movimiento del corazón. Se percibe los latidos del corazón. Hasta el momento no se percibían. Entonces hay como una especie de o sea, el que era un todo, de repente aparece como si fuera separado. ¿Ok? Entonces, percibo. Entonces aquí surge una palabra, la palabra percepción. Si la palabra percepción en este contexto dice, ¿ya? Comprendí que este mundo se conoce como un objeto soñado, ¿no? Comprender que este mundo se conoce como un objeto soñado es la percepción de la conciencia. Entonces, la conciencia aquí aparece como si fuese una entidad diferente del objeto percibido. Y esto es lo interesante. En nuestra vida diaria, nosotros estamos jugando vemos los tres elementos de la percepción. Está el perceptor, el objeto de la percepción y el acto de percibir. Si eso es así, hay una dualidad. Entonces, esta dualidad aparente que se manifiesta como percepción de la conciencia, a la cual Vasista le da el nombre de mundo, es justamente el nacimiento del primer jiva, pero el nacimiento como nacimiento manifiesto. Entonces, nos va a ayudar mucho referirnos al texto original en el cual se habla en sánscrito, y el sánscrito habla de satya como la verdad y mitya como lo aparente. Entonces, cuando la conciencia percibe
se coloca en el lugar de sujeto perceptor, como Jiva, y surge el mundo. Y es muy importante entender esto. Hay un doble nacimiento, hay un doble paso. Primero es la expresión de esa vibración como pensamiento que genera una densidad que viene a ser el primer Jiva, o también se le llama la mente cósmica. Pero cuando asume esa mente cósmica el papel de una entidad, como si fuese separada de la conciencia, que se llama Brahma, surge todo lo que surge a partir de Brahma, que es el segundo nacimiento de las cosas. Entonces la pregunta es que surge, ¿quién es el que percibe? Como dice el texto, dice, ¿cómo es que veo un sueño si no estoy dormido? Entonces, el asunto es desde dónde se pregunta. Por eso es importante referenciar en el texto quién es el que está emitiendo qué cosa para poder entender el texto y no mezclarse entre las diferentes dimensiones. En ese sentido es lo importante. Sigue Vasista. La manifestación de esa conciencia se conoce como mundo de la vigilia y mundo onírico. Entonces, mundo de la vigilia y mundo onírico. Es importante para nosotros esto. Nosotros como seres humanos o encarnaciones de Atman o de Brahman, jugando nuestros roles, lógicamente estamos jugando nuestros roles en dos espacios, que es el espacio del Bhutakaya, que es el espacio físico donde realizamos acciones, y en el Chitakaya, donde tenemos los sueños oníricos. Entonces, es importante ver en qué momento estamos, en qué espacio cuando hacemos las cosas. Entonces, por ejemplo, vuelvo al texto. La manifestación de la conciencia es lo que se conoce como mundo de la vigilia y mundo onírico. La manifestación de esa conciencia infinita, entonces, aparece como dos. Mundo de la vigilia es el Bhutakaya. Mundo del sueño onírico es en el Chitakaya. Pero uno ya no descalifica al otro, porque los dos últimos, el mundo de la vigilia y el mundo onírico, son lo mismo. Solo que uno está expresado en el mundo físico y el otro está expresado en el mundo onírico. Cuando vamos aprendiendo esto de lo que es la percepción, y voy a dar una traducción de lo que es la percepción para entenderlo mejor. La percepción es el conjunto, o sea, la descripción del conjunto de procesos de la mente mediante la cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, de pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica y significativa. Pero hay una segunda que es interesante también, descripción de lo que es la percepción para entender lo que se quiere decir en el texto, que en la filosofía la percepción es la aprehensión psíquica de una realidad objetiva. ¿Ok? Pero recordemos que la realidad objetiva aquí viene a ser, digamos, aparente, siempre dentro de Maya, dentro de Mitya, que es distinta de la sensación y de la idea y de carácter mediato o inmediato según la corriente filosófica. Entonces, la palabra percepción es importante entenderla en su contexto, cuando se refiere a la percepción de la conciencia. La conciencia es consciente todo el tiempo de sí misma, allí el autoconocimiento, la conciencia infinita. Pero cuando ya pasa a la densidad mayor, que es la vibración de lo que es el campo onírico o del mundo del Chitakaya, es diferente, ya hay percepción dual. Entonces es importante ir viendo esto, que cuando hablamos de algo, porque si no es como que, por lo menos habla desde el Jiva, cuando lee Marcos, es como si digamos, si no analizase bien, es como queda como un texto muy bonito, pero ¿cómo lo aplico en la vida diaria? ¿Cómo me sirve para aplicarlo en la vida diaria? Y para cerrar, diría esto que dice Swami, ¿no?
veamos todas las cosas. Cuando Swami dice, vean a Swami en todos, él no se está refiriendo al personaje de Sai proyectado sobre esa persona, porque nunca habló Swami, cuando él dice Swami, nunca habló del personaje, del cuerpo, ¿ya? Él habló siempre de la conciencia, del ser. Entonces, vean al ser en todos. Vean al ser, a Swami en ese sentido. Entonces, en la medida en que nosotros apliquemos la tercera visión, que es la visión interior, que es la visión desde la conciencia infinita, todo nos resulta más fácil. Porque si no, ¿cómo aplicamos eso de amar a todos y servir a todos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hago? Bueno, de repente si me coloco en el personaje puedo tener atracción o aversión, pero si lo veo desde la conciencia todo resulta más fácil. Esa sería, a mi juicio, la parte práctica. Om Sri Sairam, daremos el espacio a los hermanos como para que después podamos, si tú lo estimas adecuado, darlo, cerrar. ¿Ya? Sí, sí, Marco, vos para el final vas a cerrar vos. Pero sí, como bien lo explica Marcos, todo, igualmente la comprensión de todo esto no es fácil, es difícil, es bastante difícil. Por eso como que no hay que asustarse. Todo un montón de información y viene a raíz, en base a un cuentito que parece algo descabellado. Pero vamos a hacer como un breve repaso. Esto viene una historia dentro de otra historia y otra historia. Del rey Vipachit, que contaba el cuento de El cazador y el mosquito, después de que habló con el dios Sol, el dios Agni. Todo esto es para tirarnos toda esta información que acá Marcos trató de explicarla de forma que la entendamos, desmenuzándola, ¿no? Por ahí a lo mejor no nos quedemos tanto en el cuentito en sí, sino busquemos más allá, busquemos los datos que nos está tirando. Como es bastante compleja, bueno, cada uno puede captar una cosa que el otro no captó, así que bienvenidos sean todos los comentarios. A ver quién puede seguir comentándonos. Eh, Mm, a ver, Dardo. Mónica. Sí, dale, Mónica, adelante. Mira, pasa que, como vos decís, yo iba leyendo y me pasó que lo fui captando de una manera muy inusual. A ver, primero que creo haber entendido esa verdad de que nada fue creado. Y esta lectura lo explica claramente cuando dice que la mente es el creador del mundo, con todo lo que hay de real e irreal. Por lo tanto, nada fue creado. Mientras, como te digo, mientras leía, me ocurrió que iba visualizando algunos párrafos como ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, prana más mente me da un mundo objetivo. ¿Y qué me puede rescatar de ese resultado? El autoconocimiento. Pero el autoconocimiento descansa en una raíz cuadrada que es el espíritu de investigación que depende de cada jiva. A su vez, el texto nos hace un recorrido por Yagra, Swapna y Sushupti y nos multiplica en Turilla, que es el estado donde desaparece el mundo objetivo para pasar a ser plenamente luz, que en definitiva es el infinito, lo único que existe. Cuando dice que, a ver, por acá lo marqué. Mónica, fíjate el micrófono, si lo podés acercar, se está escuchando A bajito ver, ahora. a Ahora ver, mejor. ahí, Ahí sí, ahí mucho mejor. mejoró. Bien. Sí. Bueno, decías, pero el otro no sé si se escuchó entonces. Bueno, cuando dice que todo lo que la conciencia manifiesta en su interior se conoce como mundo, si lo divido con una persona, solo es conciencia, me da como resultado que la persona se refleja o impacta en el mundo objetivo. Y también leímos que, que la conciencia es como el espacio, aunque existe como si fuera un cuerpo. Y aquí se entrelaza lo denso y lo sutil, y me da como un teorema a demostrar, muy famoso, que todos hemos escuchado. Corta la mente con la mente, que es como un hierro afilado por el estudio de las escrituras. Y bueno, y así matemáticamente lo fui entendiendo.
por otro lado, a medida que avanzamos en el libro, siento que vamos desobstruyendo las nadis. Y va de esa manera, fluyendo a través de ellas, la sabiduría de Bashir. Zaira. Así es. Gracias, Mi Mónica. mente Muy lo bien. condensó así, gracias. ¿Cómo? Que se me condensó así mientras iba leyendo para Sí, entenderlo. exactamente. Bien, bien Gracias. trajiste el refrescar de todos los estados mentales, del sueño Ya, onírico, el vigilia. sí, Aunque el texto habla de eso, por ahí uno parece olvidar cuál fue el título, porque se mezcla tanto las cosas, se mezclan tanto. Descripción de los estados mentales, estado mental. justamente. Eso es lo que estamos hablando, pero fíjense que pasa como que uno se empieza a perder en el recorrido de este hombre, en el cuerpo de otro hombre, y que al final era todo imaginario, todo como un sueño onírico. Entonces está bueno anclar los temas principales de lo que estamos tratando en la lectura de hoy y en todas, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién puede seguir? Gerardo, ¿qué nos puedes contar? A ver si, ¿qué entendiste de esto? ¿Qué pasó por tu mente? Cuando una de las preguntas recurrentes que suelen suceder en los círculos que he escuchado es cómo aplico esto en lo cotidiano. Y también cómo puedo entenderlo, ¿no? A veces, qué forma tengo de comprenderlo. Una forma que a mí me ha ayudado mucho para comprender esto, o dos formas que me han ayudado mucho a orar frente a todo este tipo de conocimiento tan elevado, ¿no? Una es imaginar que en una jarra muy grande hay agua y sobre ella, en ella flotando cubitos de hielo. Tenemos distintos puntos de vista. Un punto de vista sería observar los cubitos de hielo con sus distintas formas. Entonces los podemos describir, va a haber algunos más grandes, más pequeños, otros que flotan en la parte de arriba y otros que están sumergidos en lo profundo. Algunos estarán en el proceso de disolución, ya su forma es prácticamente muy difusa y están prácticamente deshaciéndose en el agua y rodeando todo eso, el agua que rodea. Esa sería una forma de verlo. En este lugar de percepción vamos a ver las formas, las descripciones, las evaluaciones, y eso es la característica del estado dual. Pero si tenemos una observación un poco más elevada, podemos comprender que solo hay agua en toda forma, en todo lugar, solo lo único que hay y real es agua. Podemos poner descripciones, pero las descripciones surgen de la mente. La mente es la que describe me gusta, no me gusta, esto sirve, esto no sirve, bueno, y todas las cuestiones duales, ¿no? En este proceso el perceptor, el proceso de percepción y lo percibido. Y otra cosa que quiero también contar a mi humilde forma de ver de este Shiva, que me ha servido mucho para, para alcanzar ese estado silencioso, es preguntarme constantemente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta creo más importante que he hecho y que me permite por ahí cuando esta realidad nos atrapa, cuando esta malla nos atrapa, es lo que ha logrado ponerme en eje otra vez para estar en un estado mucho más silencioso y mucho más de ecuanimidad, ¿no es cierto?, frente a todos estos estados. Eh, bueno, eso era lo que quería compartir, Rard. Zaira. Gracias, Gerardo. Perfecto. Lo de los cubitos de hielo que se disuelven en el agua, está bueno el ejemplo. Saibaba lo explica con el muñequito hecho de sal en su totalidad, que tiene miedo que cuando cae al océano se disuelve y se funde con la sal del océano. Muy bien, está bueno el ejemplo. Gracias, Gerardo. Seguro. Bueno, a ver quién puede seguir opinando sobre la lectura de hoy. Hay muchos que están de oyentes, que ya me pusieron acá por el chat. Y a ver si estás por ahí, Andrés, Seba, que pueden llegar a comentar algo, Willy. Ahí, Andrés, podemos retomar ahí. Bien.
Andrés, ¿podés comentar algo? No sé, no sé. Ahí Sí, estamos. a mí hay... No, ahí se volvió a cortar, Andrés. Como que no, se cortó. Uy, muchas personas, pero todos están Guillermo dentro. ya que en puede, medio de la- Guillermo ya puede hablar. Ahí está, dale, dale Andrés. Bueno, Guillermo, después le damos paso a Guillermo. Dale Andrés, adelante, a ver ahora que arrancaste. Hola, hola. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí, Andrés, dale nomás. Ahora sí. Bueno, voy a hablar más cerca. Cuando él está en medio, Vispachit, está en medio de la correntada, que se está acabando el mundo prácticamente porque viene la corriente fuerte. Él dice en un momento queda asido a una piedra. Yo siento que esa piedra que le encuentra es el conocimiento, es decir, esto del ego hacia la conciencia, de salirnos de las emociones, de salirnos de la ilusión, de salirnos de las creencias para llegar a quien realmente somos. Y me sorprendieron dos cosas, la actitud con la que Vispachit toma este final cósmico o esta gran inundación que todo lo destruye, dice en un momento que destruye la casa, que destruye a todos los que están allí, y él simplemente lo ve como, bueno, como un proceso, como algo que cotidiano, como algo que podía ocurrir y está ocurriendo, no se inmuta para nada. Y lo otro que bueno, me gustó es como él recuerda ahí las enseñanzas y es el momento en el que las aplica. Y eso yo creo que libera. Yo creo que en los momentos difíciles que nos toca vivir, si podemos aplicar allí estas enseñanzas, tenemos una oportunidad mucho más grande de liberarnos que si la estamos pasando bien, que si estamos con un buen trabajo, una buena situación económica, nuestra familia está funcionando bien, porque a ver, cuando todo sale bien, somos todos lindos, pero cuando viene la riada, cuando viene la inundación o los rayos, ahí se ve quién es quién y ahí se ve qué es lo que nosotros realmente estamos siendo. Y bueno, así que yo creo que esto de pasar el momento difícil o tremendo de la disolución es donde realmente vamos a ver si hemos aprendido todas estas enseñanzas. Así es, gracias Andrés. Como dice por acá en un momento, que la mente se agarra del prana porque cree que es su propia vida y es el ego que quiere seguir viviendo. Ahí como se agarró de la roca, ¿no? Fíjense que aunque estemos adentro de un sueño, porque él se estaba dando cuenta que era un sueño, se quiere agarrar de la roca igual. Uno como que el ego quiere seguir vivo. Bueno, gracias Andrés, buenísimo. Bueno, Guillermo, ahora se solucionó, parece el problema de audio. Vamos a ver, te escuchamos, Guillermo, adelante. Sí, muy bien, muy buenos días. Antes de un breve comentario sobre el texto, a mí me parece fantástica la oportunidad de repente en la semana a semana escuchar comentarios, no es el caso hoy día de Albina, de Marcos, los tuyos y de tantos otros que participan, porque me permite tener una comprensión de este texto que a veces me es bastante difícil. En el caso de hoy, tal como mencionaste, título, descripción de los estados mentales, lo que aparece como escrito en realidad cuesta mucho seguirlo. Es complejo seguirlo. Y pareciera de repente que algunos apartados, frases, incluso hasta algunas líneas, no tienen mucha relación con lo otro, pero si uno mira como un todo, cierto, por cierto que lo tiene. Bien, y les quería comentar también de que a mí me ocurre algo bien curioso respecto a estos estados mentales, y específicamente cuando troto. Normalmente son 10 kilómetros, una hora, un poquito menos. Y es que como que me olvido un poco del cuerpo, se me olvida. Y en su oportunidad Marcos me dijo, oye, me dijo, en vez de escuchar audios sobre distintos temas, que normalmente son temas de amor, autoconocimiento, relación de pareja, etcétera, escucha el Gayatri Mantra o no escuches nada. Y cuando lo hago así, escuchando el Gayatri Mantra o sin ningún audífono, nada, parece que el tiempo fluye más rápido. Es como que uno estuviera en un estado así digamos, de paz absoluta,
y efectivamente el tiempo transcurre sin dimensión, como que fuera atemporalidad. Y de repente digo, wow, ya troté los 10 kilómetros. ¿Y qué pasó? Y una de las precauciones que tengo es desconectar mi teléfono para la llamada, porque si alguien me llama, me saca de esta especie de estado, por llamarlo de alguna manera, de meditación o de ausencia de mente. Y por lo tanto es un espacio que yo cuido mucho y, y me hace mucho sentido respecto al texto como un todo, en el cual uno dice, olvidémonos un poco de lo que nos pasa, de las situaciones que estamos viendo, que no son tan reales o son irreales, etc. Bien, con esa introducción, un breve comentario del texto. Hay una frase que me llamó mucho la atención, dice, cuando el cuerpo goza de bienestar, la mente funciona correctamente, pero cuando el cuerpo no se siente bien, la mente no ve otra cosa que el trastorno físico que le produce molestias y preocupaciones. Y un poquito antes dice, el dolor no puede cesar hasta que no brota el autoconocimiento. Bueno, ¿qué interpretación le doy a esas dos frases? La primera es que cuando uno observa a su alrededor, la gente que lo rodea, en el pasado y en el hoy día, de repente se da cuenta que hay muchas personas que justamente por falta de autoconocimiento, de conciencia, sufren mucho. Y uno de repente tiene la tendencia a pensar de que eh, los doctores, que no son doctores, los médicos, tienen la solución a todo. Y la verdad es que la solución que dan los médicos es una solución muy paliativa, porque no busca la causa, no se va a la razón de fondo. Entonces, asociado al tema de fondo, descripción de los estados mentales, a mí me parece que si uno, bajo mi perspectiva o punto de referencia, como se dice, quisiera tener un estado de vida razonable desde el punto de vista espiritual, pareciera ser de que hay que trabajar mucho la pregunta que se hacía recién, ¿quién soy yo? Y trabajar la mente. Porque si es así, eh, hay ausencia de sufrimiento, no hay enfermedades. Está comprobado de que el 90% de las enfermedades son bien de la mente. Entonces, estas dos frases que leí, que parecen geniales, me hacen mucho sentido. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo poder transmitir esto a tantas personas que están enfermas y a veces están enfermas simplemente porque no son capaces de entender de que somos más allá que un cuerpo físico, somos un ser espiritual desarrollando una experiencia terrenal? Y y esa pregunta que me hago viene con otra. ¿Hasta qué punto estos conocimientos que poco a poco he ido avanzando, y por cierto que me falta muchísimo para llegar al nivel de algunos de ustedes, hasta qué punto uno puede transmitírselo para decirle, oye, por favor, despierta. El mundo en que vivimos es un mundo tan superficial, tan lleno de cosas reales, imaginarias. Ándate a lo profundo, ándate a tu yo interior, busca a tu ser. Y como por ahí dice, ¿no es cierto? Solo el ser busca al ser. Finalizo mi comentario diciendo que para mí este capítulo lo logré entender de mejor forma, a pesar que ya lo he leído, creo que esta es la cuarta vez, eh, uno con ustedes ahora y con Marcos 3. Cada vez que lo he leído, le doy una interpretación distinta. Y es como ir descubriendo. Es como que frases que antes tenían un significado muy vago y genérico y tal vez intelectual, ahora tienen un nivel de comprensión más grande. Y en ese aspecto, realmente me parece que la cooperación y la ayuda y el compartir con usted es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Así es. El sufrimiento en la mente no para hasta que se logra el autoconocimiento. Incluso los problemas psíquicos. Lo habíamos visto mucho tiempo atrás en este mismo libro, donde Basista decía, para la cura de los problemas psíquicos, los nombraba en sánscrito también cómo se llaman, y los problemas físicos, pero sobre todo los psíquicos, no se curan hasta
Solo por el estudio de todo esto y consecuentemente hasta el alcance del autoconocimiento, hasta la realización del ser. O sea que interesante para ver ese tema, ¿no? Tema de la mente, que todo el libro íntegro trata de esto. Bueno, a ver alguien que quiera comentar más, que pueda decir algo, agregar algo más. Ya muchísimos me dijeron acá por chat que están de oyente y si no, yo podría leer algo que encontré de Saibaba, que me encantó, porque acá nos da un dato este hombre, el sabio que estaba en esta experiencia. León, ¿podés comentar? Adelante, dale, dale. Después cuento esto. León, ¿podés comentar algo? León. Hola. Hola. Bueno, ya que es mi primera vez, voy a aprovechar para comentar algo. Dale, Primero, cómo no. y todo, sino cómo conectan con su realidad, esa comprensión para todos que integran, ¿no? Y a mí particularmente me lleva a un lugar de no saber, me doy cuenta cuánto desconozco, que no sé, y a su vez mi mente inquieta de mono que quiere entenderlo todo. ¿Viste esa perspectiva donde la mente puede entenderlo todo hacia afuera, menos a sí misma? Porque justamente ahí es donde se fusiona con la realidad del ser, ¿no? Y me lleva también a esa pregunta de algo que nos dice Swami, en el particular yo lo leí en el libro Destello del Avatar, un libro muy chiquito, donde nos dice que permanentemente en el transcurso de nuestras vidas nos tenemos que preguntar, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y cuánto tiempo estaré aquí? Justamente para aventurarme y acelerarme en esa realidad del ser, ¿no? Lo que somos en esencia, nuestro verdadero espíritu libre, ¿no? Hacer la labor consciente para que eso aflore, desde la entrega, la aceptación, la renuncia. Yo creí durante un montón de tiempo que tenía que entregar la mente. Me doy cuenta, siguiendo avanzando en el camino y en ese anhelo de esa realización del ser, me doy cuenta que me tengo que entregar por completo, que se haga su voluntad. Es la que quería compartir ahora. Gracias, gracias, gracias por todo lo que comparto de ustedes. Divino este espacio. Gracias, León, gracias. El audio fue medio por estar en el ómnibus viajando, pero muy bien, se escuchó lo último por lo menos. Bueno, no sé si Seba podés comentar algo. Quedaría Miguel también y Willy. Zairán, buen día a todos. Bueno, primero darle las gracias, como siempre, por este espacio. Es un refugio para el alma, compartir esta cercanía con Swami, las palabras y los aportes de todos y en la lectura del yoga vasista. Zairán. Bueno, yo en un momento me sorprende la vastedad que tiene los pasajes que compartimos, digamos, cómo va desde lo que es la realidad de la conciencia todo permeante, cómo esta conciencia adquiere una característica especial, digamos, en la persona cuando entra en estado de vigilia y el prana va hacia afuera, y cómo cuando la persona entra en estado de sueño, describe que el prana va hacia su corazón. Y esto que también comentaba Guillermo, que me recordaba el tema de la salud, cómo el prana también se mueve por los nadis, que son los canales de energía del cuerpo. Y bueno, esto que todo es conciencia, que nuestra energía sigue a la conciencia, que ahí a veces como nos enfermamos, digamos, cuando esta energía se desarmoniza, y cómo con nuestra voluntad y nuestra intención también podemos intervenir ese prana que va por nuestros canales de energía para ayudarnos a estar en un estado de salud diferente, digamos, que yo lo siento muy cercano a cuando uno realiza la meditación en la luz, que Swami nos describe, digamos, visualizando esa energía en nuestro cuerpo, y también a medida que avanzamos en esa práctica, cómo podemos descubrir cómo nuestros estados de ánimo también afectan nuestro organismo, cómo nuestras angustias se cristalizan en nuestros tejidos a veces, y cómo con nuestra voluntad, en esta búsqueda de la unidad con esa conciencia, uno puede ayudar tanto dentro de uno mismo a sanar, como a veces visualizar esa energía, conectar con esa energía en los cuerpos de las personas que nos rodean también,
y también ayudar a otras personas. Creo que es como dice también, como nos decía Marcos al principio, todo es referencial. Cada uno del texto toma las cosas que le resuenan. Hay cosas que nos parece que nos imaginamos, que no sabemos si son reales o no. También cuando hablaba del Jiva, que era el que proyectaba toda esta realidad, y me hacía acordar esos mandalas tibetanos donde cada Buda, que es como un pequeño Jiva, está representado en un círculo alrededor del mandala, digamos, y cada Buda genera su propio paraíso, ¿no? Y así nosotros también generamos nuestros propios paraísos, o a veces generamos nuestros propios infiernos también. Y veo ese análisis transversal entre el contenido del texto y lo que figura. Pero como Somi nos dice, todo es mental, todo es mente, este plano, ¿no? Y solo vamos a encontrar el alivio cuando encontremos quiénes somos en verdad, cuando nos podamos descubrir a nosotros mismos. Me gustó también la frase que nos recordaba Guillermo, solo el ser busca el ser, y bueno, en esa frase encontrarme reflejado totalmente cuando buscamos todo este espacio para hacer esa confluencia con el ser. Que Somi nos bendiga a todos. Muchas gracias, Zaira. Gracias, Sebastián. Vamos a ver, gracias por el comentario. León, a ver si podés cerrar el micrófono que está abierto ahí en el ómnibus. Ahí, perfecto. Bien. Y que el único que tenía el micrófono abierto. Y seguimos. No sé si Willy podrás comentar algo, si estás escuchando. Y después Manuel, ¿cómo andan por ahí? Sairam, Sairam. gracias por el espacio y dedico a Sai este momento porque es muy lindo ver cómo el grupo aporta tanto a cada uno. En lo personal, creo que Swami de esta manera restablece el Dharma, restablece el proceso y en medio de todas las ilusiones como lo muestra el, el texto, nos permite como en los diferentes estadios en que nos encontremos, tenemos un método para encontrarnos a nosotros mismos, que es el proceso de autoindagación. Creo que es muy importante siempre afianzarnos en él para poder de una manera sencilla siempre estar conduciéndonos en este universo hacia el ser. Entonces, pienso que lo más importante que encuentro especialmente en esos comentarios tan enriquecedores de cada uno de ustedes, la importancia del proceso de autoindagación y de alguna manera disfrutar. Sairam. Gracias, Willy, por la participación. A ver, Manuel, puede ser Chávez, si puede participar, o Miguel Nieto también. Y si no, quien quiera expresarse, es el momento, antes de pasar a Marcos. Miguel, adelante. Gracias, Dardo. Un muy buen día para todos. Bueno, hoy dentro de la lectura que ha sido nuevamente compleja, la de hace 15 días también fue bastante compleja. Sin embargo, pues al final del texto de hoy describe un sueño y nos invita a conocer la verdad, que será la próxima lectura. Sin embargo, pues mientras nos ubicamos en el texto del yoga vashista, es pues nuestro deber, ¿no? Mantenernos en nuestro sadhana, que es nuestro sendero interno. Pienso que si intensificamos nuestra práctica de meditar y reflexionar, vamos a lograr nosotros entender mejor este texto del yoga vashista. En el libro de Sadhana, en el capítulo 5, hay dos párrafos que me llaman la atención. Uno es el 28 y el 33, que más o menos en resumen nos invita a tener el nombre y la forma como herramientas para hacer nuestra meditación. Allí en la práctica de nuestro sadhana, muy probablemente nuestro verdadero ser nos guiará y podremos entender lo complejo del texto de hoy, ¿no?
y pues de los demás conocimientos que puedan llegar a venir dentro del yoga vasista, que es el despertar de nuestro proceso a reconocernos como Dios y encontrarnos por fin, ¿no? De esta manera, pues este texto del yoga vasista podrá ser, pienso yo, más y mejor asimilado. No es más, Dardo, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias por el aporte. Y bueno, si alguien se quiere expresar, si no, yo les voy a leer algo que encontré de Sai Baba mismo. Justamente, como nos recordó Miguel acá, el hombre este estaba teniendo un sueño, entre comillas. Podía ser una vigilia también, y podía ser, por lo que nos viene contando acá, que las dos se mezclan, que se superponen, como decía por acá, mezclado como el agua y la leche. Él no podía distinguir hasta el final, hasta que al final detectaba que era todo esa visualización por parte de la conciencia misma, ni de él ni del otro ser en donde había entrado en el sueño. Pero al final nos da el dato, como dice Miguel, que es una experiencia onírica. Y para saber si estaba en vigilia o sueño onírico, no importa. Fíjense lo que encontré de Sai Baba acá, lo voy a leer, y que dijo en un discurso, acá lo tengo, un discurso de 1993, 21 de mayo. Dice, como el título, El hombre, la mente y el cosmos. Es bastante largo, pero vamos a esta parte. Vamos a esta parte y escuchen esto. Maya envuelve al hombre en sus múltiples espirales. Todo está sujeto a la ilusión. En el estado de vigilia, ustedes ven, oyen, experimentan muchas cosas. Cuando duermen, están sumidos en un sueño. En ese estado, ¿qué ocurre con sus experiencias en el estado de vigilia? Todo es olvidado. Ustedes consideran a las experiencias en el estado de sueño como reales. Esto dura solo hasta que despiertan. Entonces, desechan los sueños como sin importancia. ¿Cuál es la verdad? ¿Las experiencias del estado de vigilia o las experiencias en los sueños? Las primeras son un sueño diurno. Las últimas son un sueño nocturno. Ambas son sueños. Esto está hermoso y sigue después con un ejemplo del rey Chanaka, que tuvo un sueño donde él lo vio tan real, que vivió toda una vida y se despertó y estaba en su sillón de rey ahí en la corte. Entonces dice, ¿cómo puede ser? ¿Fue real todo lo que viví como una vida entera? ¿O soy rey ahora y estoy acá? ¿O antes era el pordiosero ese que soñé durante toda una vida? Bueno, eso lo cuenta Sai Baba mismo, así que hermoso esto de aclararnos Baba mismo, de que se confunde la vigilia con el sueño onírico, y en realidad siguen siendo lo mismo porque depende, como decía acá, ¿no? Son dos partes, dos aspectos de lo mismo, ¿no? Así que bueno, como para introducción, dale Marcos, adelante. Vamos al final. Conectado estamos, Dardo. Dice Vasista, la conciencia infinita, una e indivisible, se percibe a sí misma como su propio objeto. Y eso es lo que conocemos como chitta o mente. Primer punto, referenciemos, ¿ok? Cuando surge la noción de movimiento, esa noción se manifiesta como el prana o fuerza vital que permite el movimiento de los cuerpos. Marco referencial. Vamos a suponer que nosotros estamos, digamos, desde afuera, seres humanos, percibiendo el océano. Me gusta el tema del agua, así como hablaba Gerardo al principio. Me gusta usar el tema del agua porque en el agua es donde más formas externas podemos ver la manifestación en el Bhutakaya de Maya. O sea, el agua se transforma en nube, se transforma en vapor, se transforma en hielo,
se transforma en lluvia, hace tsunami, ola u océano. Veámoslo desde el punto de vista, estamos frente al mar. ¿Ok? Imaginemos que estamos frente al mar. Vemos, primera imagen, el mar con sus diferentes movimientos de ondulaciones. Pero tenemos todavía la percepción y la conclusión que es mar. Vamos a decirle océano. Ahora, estamos, digamos, ¿desde dónde estoy percibiendo? ¿Cuál es mi ángulo de percepción? Si el ángulo de percepción entré en el agua y estoy viéndolo desde los ojos, estoy viendo el movimiento en forma perpendicular al mar. De repente veo una ola, ¿ok? Y veo una ola que esta se agranda, agranda, y después baja, como aquellos lugares donde los surfistas eligen para hacer surf. De repente hay olas grandes, 6, 8 metros, y luego desaparecen. ¿No? Entonces la primera visión es la visión del mar. La segunda visión, la visión de la ola. Pero ahora me introduzco dentro del océano, ¿y qué veo? No veo ni superficie del mar, ni veo ola, solo agua. Entonces son tres ángulos de percepción. Swami nos dice que de todas las visiones, la única visión verdadera es la visión interior. Ahora, ¿cómo puedo tener visión? ¿Cuál es el elemento yo para poder ver y desde dónde voy a ver? Cualquiera sea el ángulo de percepción, tengo necesidad, ¿no? Y, digamos, sine qua non de tener luz. ¿De dónde surge la luz para que yo pueda ver? Y aquí viene, así como en el Butacaya, tengo la luz del sol, porque si no existiese la luz del sol no percibiríamos, ¿no?, todo lo que existe en nuestro alrededor. En nuestro interior, la visión real surge de la luz del ser. La expresión del ser es luz. Por eso también Vasista habla que en el estado de Turiya no puedo percibir, por más que exista en el estado de Sushupti, Swapna, ¿no?, o Jagrat, que son el estado de vigilia, sueño onírico y sueño profundo, que siguen existiendo porque hay demasiada luz. Esa luz es Atma Yoti. Atma Yoti. Yoti es luz, aquello que ilumina. Por eso, cuando cierro los ojos, veo la oscuridad, pero la veo. Por eso puedo ver un sueño cuando estoy soñando. En el sueño profundo no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, digamos, volitivo relacionado a la mente. Al no haber mente, no hay nada. Y esto es interesantísimo entenderlo. Entonces, estando en estos tres estados de percepción, vuelvo a la frase de Vasista. Cuando surge la noción de movimiento, esa noción se manifiesta como prana. Entonces aquí ya tenemos un elemento para entender. La mente y prana están relacionados, como el mismo Vasista dice, entre conductor y vehículo. Pero el prana es aquello que da movimiento en el Butacaya. Y esto es entender. Entonces hay una segunda etapa en el proceso. La primera, todo es conciencia. La segunda, dentro de la conciencia, aparece la mente y a partir de la mente se crea el movimiento. Entonces el asunto es desde qué ángulo de percepción voy viendo las cosas. ¿Para qué digo esto? Swami nos dice que en el proceso del autoconocimiento tenemos que ir desde el control de los sentidos, que tiene que ver con lo externo, hasta el control y la conquista de la mente. A veces algunos maestros dicen tienes que destruir la mente. La pregunta que surge es ¿cómo voy a destruir algo que no existe? Entonces Swami habla de la conquista de la mente. De hecho hay un libro de Swami, de las enseñanzas de Swami sobre la conquista de la mente. Entonces en la medida que vamos en ese proceso, Swami dice que el primer paso es la atención.
empezar a prestar atención, porque el uso del intelecto es lo que permite, como la voz de la conciencia, poder salir de este berenjenal, del sufrimiento, como hablaba Guillermo. Salir, ¿cómo salgo del sufrimiento? Y el primer paso es poner atención. A ver, y Basista también lo dice en otros los párrafos que hemos leído hace 2 semanas, que la única forma de salir del sufrimiento es a través de conocer la causa que lo genera. No hay, dice, todo lo demás no sirve. Así de frente. O sea, de un guampazo lo tira de lado. Entonces, desde ese lugar pasamos de la atención. Luego dice Swami el segundo paso, donde todavía utilizo el intelecto, que es la concentración. Nosotros usamos en muchos aspectos la concentración, pero no estamos acostumbrados a percibir adentro. Estamos muy acostumbrados a percibir de los ojos físicos y asumir eso como verdad cuando no es sino una proyección de la mente. Entonces, yendo con la visión interior, conociendo todavía en el, digamos, chitakaya, que es el espacio de la mente, empezar a ver qué cosas son las causas posibles que generan esa situación del sufrimiento. Y Swami habla de la concentración. Pero cuando ya entramos en la etapa del saber quién soy yo, surge el tercer estado del ser humano que se llama jiñasu. O sea, el jiñazu tiene interés, o el mumuksutuam, que es otro término que se utiliza, ya que es el tercer tipo de devoto, empezar a preguntarme quién soy yo. Pero la pregunta es, ¿quién es aquel que pregunta? ¿Quién es aquel que pregunta? ¿El personaje Marcos es el que pregunta quién soy yo? Si todo es conciencia infinita. Entonces, allí, todavía en el estado del jiva, Swami habla del estado de la contemplación. En el estado de la contemplación, lógicamente ya hay un estado de samadhana, o sea, de ecuanimidad para empezar a contemplar. ¿Pero qué significa contemplar? Hay varias acepciones de la palabra contemplación, pero una de ellas, que es bastante profunda, es la reflexión permanente de todo aquello relacionado al ser. Entonces, en la medida en que vamos contemplando, va surgiendo en ese progreso la comprensión de todo lo que tiene que ver con el ser. O sea, uno contempla el ser, no hay conclusiones, va contemplando aquello que emerge, hasta que aparece el último estado, que es el de Samadhi, Nirvana o Turiya, que son los diferentes nombres, en el cual el perceptor deja de percibir el objeto de percepción sin acto de percibir y simplemente es experienciar. ¿Para qué comento esto? Es la experiencia de este servidor en todo su proceso de autoconocimiento, aun cuando sabemos que somos la conciencia infinita. Om Sri Sairam, gracias Dardo por la excelente dirección de este círculo de estudio de las experiencias no Kankani. Realmente fue muy, muy profundo el día de hoy. Om Sri Sairam. Gracias, Marco. Y gracias vos por no solo introducirnos, hacer el cierre y estar de asistente ahí. No vaya a ser que el sábado pasado no podamos leer lo que viene. No, Marco, estamos fuera del tiempo. Ya te das cuenta cómo es esto. Ya está, fuera del tiempo. No, como decía acá, que lo nombró Guillermo, cuando sale a correr, que el espacio y el tiempo se le pierden, se van de No, dimensión. me encantó eso. Cuando dijiste el sábado pasado vamos a leer tal cosa y llegó el no Claro. Cancani. Por acá, como decía por acá, para que esto vale la pena, que decía la mente, bueno, no lo voy a encontrar acá, espérate. La persona ignorante sigue manteniendo imperturbables las ideas de tiempo, espacio, materia, mente, prana, etcétera, cuerpo. Así que el comentario de Guillermo también aportó esto muy lindo para darnos cuenta de que ya no salimos del tiempo. Bueno, gente, Hola. gracias Marco, en serio, Bueno, gracias a todos. Bueno, Carlos, chao. hay un nuevo integrante. Bueno, bienvenidos Quería, a todos. quería hacer Bien. un... Bueno, no hay tiempo. Sí, sí, podés comentar, Carlos, Ah, adelante. no, se me acordé un pequeño cuentito. Resulta que había una ola en el mar que preguntaba por el océano
Y entonces va y le pregunta a una olita ahí que se estrellaba sobre una roca si conocía el océano. Decían que era una cosa maravillosa, con profundidad, con mucha luz. Y la olita le decía, no, no sé ni lo que es eso. Bueno, seguía avanzando la olita esta. A ver, preguntarle a esta ola que es más grande, si sabe algo. No, no sé nada de eso. ¿Qué es el océano? Sigue preguntando y encuentra una ola sabia, con barba, y le dice, ah, qué suerte, estás buscando el océano. Qué bueno que hagas esa pregunta. Yo como sabio nunca tengo un discípulo que me haga esa pregunta. ¿Sabes qué? El océano sos vos. Y la ola le dice, pero este me está cargando, ¿cómo el océano soy yo si yo estoy buscando el océano? Y la ola grande le dice, no, mirá, yo te voy a explicar lo que es el océano, pero primero masajeame los pies. Entonces la olita se sumerge, le masajea y de pronto desapareció. Y se dio cuenta que era el océano. Se perdió en el océano mismo. Así Se es, perdió. todo. Pero el tema es que nosotros estamos siguiendo esta enseñanza desde un punto de vista conceptual, porque queremos entender, y en realidad ese es un gran error. No digo el querer comprender, pero la comprensión pasa por otra forma de comprensión. Es una comprensión, una cognición luminosa. Cuando dicen la pregunta ¿quién soy yo? En realidad la pregunta es una pregunta piraña, es una pregunta que come lo que no es el yo, pero no tiene una respuesta. La respuesta se encuentra más allá del concepto. Y eso va al corazón. Hidrayam, Hri, corazón, y Daya es compasión. Como decía Ramana Maharshi, si ustedes no pueden comprender, tengan devoción, y esa es otra forma de desaparecer. La mente es un enemigo disfrazado de amigo. La destrucción de la mente es la comprensión de que la mente no existe. Eso se da a través del silencio, la quietud y la espaciosidad, que es una forma de meditar. No lo quiero explicar ahora porque no hay tiempo, pero eso da la respuesta más allá de la respuesta que estamos buscando. Es algo vivencial, no es conceptual, y tiene que ver con la energía que se paga a sí misma con amor. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias. Bueno, Carlos, gracias. Y como a todos los demás nuevos integrantes, bienvenidos y bienvenidos son todos a sumarse al círculo de estudiar. Horacio en el grupo de WhatsApp del Yoga Basista todos los viernes, jueves o viernes, un día antes, nos pone la lectura de lo que se va a ver, que generalmente es la continuidad de lo que veníamos viendo, pero siempre viene enganchada con lo anterior. Así que si se lee algo aisladito y se analiza, por ahí, bueno, no se va a poder comprender mucho. Pero bueno, es así. Mientras haya mente, la mente quiere comprender y quiere estudiar y Sí. quiere seguir, hasta que desaparezca, hasta que sea totalmente dominada y pase a ser conciencia infinita. Bueno, gracias a todos por participar. Nos estamos viendo un hermoso grupo, hermosa energía, y seguirá el sábado que viene Horacio con la conducción de esto. Y bueno, estaremos todos los que podamos ahí para participar. Así que cerramos con un on y tres yanti. Gracias. Om. Shanti, Shanti, Shanti.